El perfecto libro de Alá, el Corán, no tiene ni una contradicción, según los fieles musulmanes que lo siguen aún sin saber lo que dice, ya que deben leerlo en árabe, un idioma que más del 90% de los musulmanes no habla, pero las fuentes islámicas, iniciando con el mismo Corán, dicen otra cosa. Incluso Alá nos advierte en la Sura An-Nisa Aya 82 que si el Corán no viniese de Alá, este tendría muchas discrepancias, así que, el mismo Alá es consciente que su libro tiene discrepancias o errores. Los musulmanes tienen claro que consumir alcohol es pecado y está prohibido por el Islam. Sin embargo, el Corán tiene dos versos que aparentemente se contradicen entre sí. El primer verso está en la Sura 4, el verso 43. Los creyentes no se deben acercar a la oración estando ebrios hasta que sepan lo que dice. Es decir, no puedes ir a la mezquita si estás borracho. No dice que no se puede emborrachar. Sin embargo, la Sura 5, en su verso 90, nos dice que los creyentes se deben abstener de cosas como el vino, los juegos de azar, los ídolos y la adivinación. Y en todo el mundo musulmán es bien conocido que está prohibido beber alcohol. Si solo seguimos el Corán y nada más que el Corán, no vamos a saber con claridad qué se debe hacer. Aparentemente Alá tiene memoria a corto plazo y no recuerda qué hizo primero. La Sura 2, verso 29 nos dice que creó la tierra y luego creó los 7 cielos. Sin embargo, en la Sura 79, versos 27 al 31 nos dice que creó el cielo, ordenándolo armoniosamente, y luego expandió la tierra, sacando de ella agua y colocando pastos. Así que, o una de dos, primero creó el cielo y luego la tierra, o primero la tierra y luego los cielos. Aparentemente olvidó cuántos días le tomó para formar la tierra. Veamos, en la Sura 7, verso 54 nos dice que creó el cielo y la tierra en 6 días. Sin embargo, en la Sura 41, versos 9 al 12 nos dice que la tierra la creó en 2 días, luego en 4 días colocó las montañas, fue al cielo y lo separó en 7 cielos, y ese trabajo lo hizo en 2 días. Así que de acuerdo a esta Sura, 2 días en la tierra, más 4 días creando la montaña, ahí van 6, más 2 días creando el cielo, ahí dan 8. Entonces, ¿cuántos días le tomó a Alá crear los cielos y la tierra? 6 días, como dice la Sura 7, verso 54, u 8 días, como dicen los versos 9 al 12 de la Sura 41. Y luego los musulmanes dicen que no hay contradicciones en el Corán, de que fue formado el hombre según las enseñanzas del Islam y las revelaciones de Alá. Veamos. Según la Sura 19, en el verso 67, Alá creó al hombre de la nada. La Sura 96, en el verso 2, dice que el hombre es creado, formado a partir de sangre coagulada. En la Sura 21, verso 30, nos dice que Alá sacó todos los seres vivientes a partir del agua. Deducimos que el hombre también fue formado del agua, ya que el hombre es un ser viviente. En la Sura 16, en el verso 4, encontramos que Alá ha creado a todo ser humano a partir de una gota de semen. También Alá creó al ser humano a partir de la arcilla o el barro moldeable, según lo dice la Sura 15, en su verso 26. También Alá creó al hombre a partir del polvo, como nos dice la Sura 3 en su verso 59. Y finalmente, Alá creó al ser humano a partir de la tierra, como nos dice la Sura 11, verso 61. Podemos decir que al primer hombre lo creó ya con material, barro o arcilla, y que luego de él sus descendientes vienen a partir de una gota de semen. Es aceptable científicamente, pero científicamente el hombre no es formado a partir de sangre coagulada, y hay contradicciones al decir que Alá utilizó polvo para formar al hombre y que también utilizó arcilla. Arcilla y polvo no son la misma cosa, son dos materiales que tienen características y propiedades diferentes. Entonces, ¿cuál de todos estos versos nos dicen la verdad sobre la creación del hombre, especialmente el primer hombre? ¿Cuáles son falsas, que se pueden decir que son falsas? ¿O cuáles revelaciones fueron mal interpretadas por el profeta o aquellos que después recopilaron el Corán? ¿Cuál es el castigo para aquellos que cometen pecados sexuales o tienen relaciones sexuales ilegales? La Sura 4, en el verso 15, dicen que toda mujer que comete estos actos debe ser confinada en casa hasta que ella muera. La Sura 24, en el verso 2, dice: para aquellos que cometen fornicación se les debe dar 100 azotes. Sin embargo, el verso Rayán ordenaba apedreamiento para aquellos que tengan relaciones sexuales ilegales.
Los primeros musulmanes y Mahoma llevaron este castigo a cabo. Sin embargo, el verso de Rayyan ya no se encuentra en el Corán. Esto está reportado en varios hadith, como por ejemplo Sahih Bukhari 68:41. Así que si leo el Corán y solo el Corán, no tendré claro qué hacer en un caso como este. Por eso que decimos que el Corán está lleno de contradicciones. Siguiendo con la claridad del Corán, encontramos que en la Sura 10, verso 47, el profeta de Alá nos dice que Alá había enviado antes de él mensajeros a cada una de las naciones. En la Sura 2, verso 125 al 128 nos explica cómo Abraham e Ismael fueron a la Meca y construyeron la Kaaba, y según los comentaristas del Corán la limpiaron de ídolos y de paganismo. En otra sura del Corán, Alá le dice a Mahoma que es el primer mensajero enviado a los árabes. Así que, ¿cuál de estas suras nos dice la verdad al referirse al primer mensajero enviado por Alá? Siguiendo con la claridad del Corán, encontramos la Sura 6, verso 14, que nos dice que Mahoma fue el primero de los creyentes, es decir, el primer musulmán. Esto está confirmado por los comentaristas del Corán, Ibn Abbas e Ibn Kathir. Sin embargo, la Sura 7, verso 143, nos presenta a Moisés siendo el primero de los creyentes, aclarado en los comentarios del Corán de Ibn Abbas y Kassani. También encontramos en varias suras del Corán que Adán y Abraham son los primeros musulmanes. Dice la palabra: Adán fue el primer creyente, Abraham fue el primer creyente. Si tenemos en cuenta la cronología de la historia tanto bíblica como coránica, encontramos que Adán fue el primero. Eso significa que los demás versos que nos dicen que Abraham fue el primer creyente, o que Mahoma fue el primer creyente, o que Moisés fue el primer creyente, son falsos. Pero un musulmán no aceptaría eso. Así que, ¿quién realmente fue el primer musulmán? Una más de las claridades del Corán. En la Sura 4, en su verso 48, Alá dice que asociarlo junto a otras criaturas en la adoración es un pecado imperdonable. Sin embargo, vemos en la misma Sura, pero en el verso 153, que Alá perdonó al pueblo de Israel cuando ellos adoraron el becerro de oro. Además, en la Sura 6, entre el verso 76 a 79, encontramos a Abraham diciendo que las estrellas, la luna y el sol eran su Señor. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, no nos queda claro si asociar a Dios con otras criaturas es pecado imperdonable o no lo es. Esta es una de las perlas de la claridad del Corán. Siguiendo con la claridad del Corán, encontramos que si leemos solo el Corán, no podemos saber si una persona tendrá intercesores el día del juicio o no los tendrá. Porque la Sura 20 en el verso 109, la 34 verso 23, la 43 verso 86 dice que si es posible la intercesión ese día solo a aquellos que Alá lo permita. Sin embargo, en la Sura 2, 123, en la Sura 6 verso 51, la Sura 82 verso 19 dice que la intercesión no es posible. Entonces, con solo leer el Corán no nos queda claro si una persona, un alma que será juzgada al día del juicio, tendrá un intercesor o merecerá la intercesión. Porque el Corán no nos permite saber eso. Siguiendo con las contradicciones en el Corán, vamos a tratar de averiguar qué le sucedió al cuerpo de Faraón una vez fue ahogado mientras perseguía a los israelitas. La Sura 10 en el verso 92 nos dice que el cuerpo fue salvado para que sea una señal a aquellos que vendrán después de él. Sin embargo, en la Sura 28:40, en varias traducciones del Corán, unas 4 en inglés, unas 3 en español e incluso una en italiano, dice que el faraón y su ejército fue ahogado, fueron precipitados al mar, fueron lanzados contra las olas. No hay una palabra que hable del rescate del cuerpo del faraón ni nada parecido. Así que si leo solo el Corán y nada más que el Corán, no voy a entender qué sucedió con el cuerpo de Faraón.
quedó en las aguas luego que fue ahogado. Alá utilizó su poder y lo rescató de allí para que sea ejemplo a las siguientes generaciones. ¿Qué pasó? Siguiendo con las contradicciones en el Corán, encontramos que no es posible saber, solo con la lectura del Corán, cuál de las principales religiones del mundo son aceptadas por Alá. ¿Por qué lo digo? Encontramos en la Sura 2, verso 62, que el mensajero de Alá recibió la siguiente revelación: cristianos, judíos y sabeos que creen en Alá y en el último día y hacen el bien son aceptados por Alá, no tendrán problemas con él. Sin embargo, en la Sura 3, en el verso 85, nos dice que solo el Islam es aceptado como religión verdadera. La Sura 9, el verso 29 y 30 nos dice que los cristianos y judíos deben ser combatidos por los musulmanes, se les quitará el poder y deberán pagar jizya con humillación porque asociaron a Alá con otro ser. Entonces uno no puede evitar pensar, ¿qué pasó? ¿Acaso la Sura 262, donde Alá acepta al cristianismo, al judaísmo e incluso a los sabeos, fue abrogada? ¿Acaso Alá no sabía lo que los cristianos y judíos adoraban cuando reveló esa sura y de repente tuvimos a saber en la Sura 9 cuál de estas suras nos muestra la verdadera voluntad de Alá respecto con las religiones que existían alrededor? Siguiendo con la sabiduría de Alá, con lo revelado en el Corán, encontramos varias suras que nos dicen que el Corán fue revelado en árabe puro, o que las revelaciones que recibió Mahoma y los mandatos que recibió fueron en árabe. Ejemplo de ello está la Sura 16 en su verso 103, la Sura 12, verso 2, la Sura 13, verso 37. Sin embargo, estudios realizados al Corán por expertos en lenguas encontraron que hay mínimo de idiomas que aportaron a la formación de la escritura del libro. Se encuentran palabras de idiomas como arameo, egipcio antiguo, siriaco, hebreo, griego, persa e incluso idiomas de Etiopía. Por lo tanto, no es verdad que el Corán fue revelado en árabe. No es una contradicción, más es una falsedad. Fue descubierta por los estudiosos del Corán al revisar las raíces de las palabras. Uno de ellos es el Dr. Arthur Jeffrey, de lengua inglesa, que hizo este trabajo, que nos presenta la lista de idiomas que tienen palabras en el Corán. Son más de 9 idiomas. ¿Sabías de esto? ¿Qué opinas al respecto? Favor comentar, darle me gusta, compartir y suscribirse. Gracias por su apoyo y por estar aquí, sobre todo gracias por su tiempo.